Del 1 al 20,000, ¿qué tanto les gusta el tequila? 20,000. Bueno, 20,000. Pues bueno, justamente hoy en Pequeño Cerdo Capitalista nos vamos a poner tequileros para conocer un poco más de esta industria, pero sobre todo de la trayectoria y de toda la experiencia de una gran invitada que tenemos hoy, que es María Elisa Portilla. Ella es maestra tequilera, es empresaria, es también directora de campo de excelencia tequilera. Y bueno, qué emoción tenerte aquí, ¿cómo estás? Ay, gracias, emocionadísima y feliz. Me siento súper importante. Eres ultra importante. Gracias. Yo tenía muchas ganas de ya poder platicar contigo en persona. Sí. La pandemia nos unió en un grupo de mujeres espectaculares y yo la Sí. verdad es que solo escucho, todavía no he tenido la suerte de tener una de las maravillosísimas catas de María Elisa. Ya haremos una. Sí, Ya son haremos padres. una, pero sobre todo siempre me ha parecido muy interesante toda tu historia de vida, tus diferentes proyectos y sobre todo que estás en una industria que todos creemos en México, que la conocemos, pero la verdad luego no tenemos ni idea. Sí, y sí es todavía una industria muy masculina. Sí, ¿verdad? Hay Sí. pocas todavía maestras tequileras y empresarias Sí, acá. Sí. Cuéntame un poquito tus primeros recuerdos de la industria del tequila, porque pues tu familia ha estado por generaciones. Sí. Bueno, rápidamente, mi familia tiene, hasta donde hemos podido rastrear, al menos 11 generaciones haciendo tequila ininterrumpidamente. O sea, no es que hace 11 generaciones tuve un tequilero y luego nada, no. En el Valle de Amatitán, concretamente, yo soy la quinta, Wow. ¿no? Porque venían, bueno, de pueblitos vecinos, como pasa, ¿no? Vas cambiando, vas migrando. O sea, casar a alguien con alguien, se va... Exacto. Entonces, del lado de mi mamá, que es de donde me viene el tequila, hay por sus dos ramas maternas también, hasta 11 generaciones de los dos lados, que eso es bien padre, ¿no? Porque no solamente era mi abuela, sino eran los abuelos y los bisabuelos y así, ¿no? Entonces sí tengo un linaje tequilero difícil de igualar. Discutir, exacto. Y ¿Traes otra- tequila en las venas, literal? Yo sí. Y otra cosa circunstancial y curiosa es que, bueno, mi mamá todavía vive y ella es la dueña junto con mi tía. Ellas heredan de su madre, que ella trabajaba y administraba y hizo un montón por la industria. De hecho, es la única mujer que está a su gusto en el Consejo Regulador del Tequila porque la consideran uno de los pilares de la industria tequilera moderna. Entonces, súper orgullo, pero ella lo hereda de mi bisabuela. Entonces, hay un montón de mujeres aquí tequila. en mi familia que se ha caracterizado por eso. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que la industria es masculina, fue todo un shock, ¿no? Porque yo creo que como 30 años, cuando me entero, alguien por ahí me dice, no, es que por cupo te vamos a dar tal puesto. Y yo no sabía que era eso de por cupo, así de bruta, ¿no? ¿Cómo que por cupo? Sí, es que necesitamos más mujeres. No, le dije, así no va, así no me lo des. Ahí es donde yo entiendo que el mundo no es igual, ¿no? En mi familia, pues todas las mujeres trabajando, entonces era normal y padrísimo. Es un poquito de mi historia. Y nada más, pequeña anécdota, el tequila reposado se inventó en tu familia, ¿no? Sí, fue mi abuela la que inventó el tequila reposado. Ella empieza a trabajar en 1970, tiene la empresa muchos problemas económicos terribles. Yo soy la nieta mayor, bueno, mi abuela ya murió, y ella me decía, mijita, ¿no? Entonces me decía, mijita, yo debía hasta los lápices, ¿no? Entonces tenía un tequila de 46 grados. Una de las particularidades del tequila es que sigue evolucionando, no se queda, ¿no? Entonces, los tequilas que hacía mi abuela son muy diferentes a los que yo hago. No es que sean mejores o peores, son diferentes. Eso es también muy padre porque sigues innovando, sigues investigando, sigues aprendiendo. Entonces decía, debemos hasta los lápices. Y tiene un blanco de 46. En los 70s, esta parte tú me la vas a entender muy bien financieramente, es otro México, otras costumbres. Previo a toda la crisis que vino después bueno, estaba el boom de toda la parte petrolera y demás, Sí. y era previo a las hiperinflaciones que hubo después en los 80s, o Pero al crack. El tequila era para gente de escasos recursos que no tenía otra cosa que pudiera beber. Entonces era muy barato. Sin embargo, la materia prima, el agave, siempre ha sido muy caro. Entonces los tequileros tienen este problema. Tengo un producto, un destilado, que no vale tanto como debería, ¿no? Y tengo una materia prima carísima. Entonces empiezan a hacer lo que hoy llamamos tequila o tequila mixto, ¿no? Para ser más claros, es decir, que contiene fuentes de otros productos que no son agave, otros azúcares.
puede ser fructosa, caña, lo que quieras. En este momento había muy pocos tequilas 100%. Herradura era uno de ellos. Se vendía de forma local, era muy difícil el mercado para mi abuela. Y el otro producto que tiene es un añejo. Entonces, que ese sí es muy rico, muy fácil de tomar, pero pues si el blanco es caro, el añejo es impagable. Entonces, pues facilito, ¿no? Término medio. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Y el reposado. De ahí viene el reposado. Que muchos, la verdad es que tomamos reposado. Digo, yo la verdad es que Sí. por mi papá, que también le gustaba mucho el tequila blanco, pues acepto diferentes gamas, me gusta probar, pero sí es interesante cómo esos pasitos que luego no pensamos son los que empiezan a abrir un poco la industria. Pero regresándonos un poquito más, ¿tú tienes recuerdos de la infancia o de la adolescencia yendo a, no sé, justamente al agave Claro. o los... Claro, yo de niña, por ejemplo, en las mañanas, bueno, yo siempre fui muy cercana y muy pegada a mi abuela, a lo mejor por ser la nieta mayor o no sé, mi abuela era un mujerón y yo la adoré y ella también a mí. Entonces de niña, todas las vacaciones, yo nací y crecí en la Ciudad de México, todas las vacaciones me iba al rancho, entonces mi abuela trabajaba, no era una abuela normal que jugaba con sus nietos, ¿no? Entonces me mandaba con los vaqueros a que me entretuvieran en los caballos, ahí empieza mi afición por los caballos. Que después Todo el día. compitió, fuiste Sí. campeona nacional y hace muchos subcampeona. años, sí, en Salto, hace muchos años. Estuvo padrísimo los caballos. Y yo recorría pues, los campos agaveros desde niña, ¿no? Y me metí a la fábrica, iba al envasado, y entonces los lotes se ponían manualmente en la etiqueta, ¿no? Con estos sellitos de numeritos, ¿no? Entonces yo me entretenía numerando etiquetas, o sea, hacía de todo por jugar. ¿Conociste la industria? Jugando. Sí, muy padre. Entonces, en el año 2000 es cuando formalmente yo empiezo a trabajar en la industria tequilera, en el área de campo, en los predios que heredaron mi mamá y mi tía. Es lo primero que logran rescatar y es lo primero que hay que atender. Yo ya vivía en Guadalajara, entonces, pues por geografía me tocó. Y es increíble todo lo que no sabes que sabes. Desde luego empecé a estudiar, a meterme mucho a la parte agrícola. Bueno, luego ya decidimos destilar tequila Huizache, entonces ahí fue donde empecé a estudiar la destilación. No estudié química, debí, pero no lo hice, ¿no? Estudié el tema del perfil, de dónde viene este aroma, por qué, si lo quiero, si no lo quiero, qué hago para quitarlo, y entonces eso es lo que hago ahora. Tequilas. Y justamente eso me parece súper interesante porque antes de entrar al aire me contabas que tú eres maestra tequilera y obviamente tienes que estudiar un montón. Ahorita nos das algunos ejemplos de las cosas que tiene que estudiar una maestra tequilera para llegar a poder crear estos sabores, digamos, esta huella única que tiene cada uno de los diferentes tequilas. Así es. Y luego, muy mexicanos, pero no sabemos nada de esto, no sabemos todo lo que tiene que ir detrás. Todo lo que implica, así es. Sí, entonces, bueno, tenemos Tequila Insiders, como te platicaba mi hijo Bruno y yo, donde somos el brazo operador para muchas marcas y hacemos esto, ¿no? Perfilar el tequila. Y sigues estudiando. Acabo de tomar el viernes pasado un curso interesantísimo solo de levaduras. Entonces, si yo pongo esta levadura tanto tiempo me da este sabor, pero si la dejo tanto tiempo, la misma levadura, el mismo agave, me da este otro sabor, ¿no? Entonces no se acaba. ¿Qué he estudiado? Mucho química, mucho biología, mucho bioquímica, para entender los procesos, ¿no? Porque hay procesos físicos, biológicos y químicos en el cambio del agave al tequila, que es el destilado, y luego, bueno, si le agregas la parte de maduración, pues otro rato ahí te entretienes. Las barricas es fascinante, trabajar con barricas. Claro, porque no es lo mismo un tequila joven que un tequila añejo o un reposado, ¿no? Que es una mezcla, y hasta las mismas maderas deben de cambiar, ¿no? Sí, eso también ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, mi abuela, el reposado clásico, que es como este que nosotros hacemos en Huizache, ella lo que tenía a la mano eran barricas de roble americano que habían sido usadas para bourbon, ¿no? Entonces, con eso empezó y fue lo que se usó. Ahora ya tenemos robles, bueno, hasta brasileños, que dan unos sabores completamente diferentes y es muy divertido porque es como tener más colores para pintar. Claro. ¿Tú cómo has visto cambiar la industria del tequila? Porque como bien decías, en los 70s, pues quizás era una bebida poco consumida o solamente para la gente que eran destilado y los más bajos recursos, y de repente empezó un boom, exportaciones,
mercado premium, muchísimo más, o sea, un producto muchísimo más premium que lo que solía ser y con muchas gamas, ¿no? Entonces, ¿tú qué te ha tocado ver? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia del tequila? A mí me ha tocado ver justo esto, ¿no? Me tocó, técnicamente ya había nacido, pero desde luego no tengo esa memoria, pero me han platicado, ¿no? Todo este trabajo que se hizo. Cuando los tequileros se dan cuenta que se está vendiendo tequila que no es mexicano, es cuando se ponen las pilas. ¿En dónde pasó eso? Eso en España y en Sudáfrica, y creo que algo en Japón. Esto fue en los 80s. Entonces, de pronto, no sé cómo se enteran, porque yo tenía 10 años, se enteran y, oye, ¿cómo que están vendiendo tequila, no? Entonces van, oye, ¿qué onda? Tequila, denominación de origen, y les dicen, no, mano, pues es que tienes un desorden espantoso, ¿no? Limpia tu casa y luego platicamos. Y ahí es donde nace el Consejo Regulador del Tequila, por necesidad de los propios tequileros, y es un organismo autónomo, que no regulan los tequileros, pero sí te da como consumidor la certeza de lo que estás tomando es tequila, ¿no? Entonces, ¿qué significa que lo que estás tomando es tequila? Para los que no sabemos o no estamos en esa industria, ¿qué palomitas tienes que tener? ¿Qué significa que sea un tequila? Bueno, primero, la zona geográfica de donde viene el agave, que es una denominación de origen limitada. Entonces es Jalisco y algunos municipios de otros estados. ¿Por qué? Porque son el clima, los minerales que le dan un sabor particular, ¿no? Bueno. Segundo, solamente puedes usar agave azul tequilana Weber, una variedad de planta, nada más. Eso no pasa con el mezcal. No, el mezcal tiene muchos agaves. No es que sea mejor o peor, pero es como hablábamos hace rato, ¿no? Uvas. Puedes escoger una sola variedad de uvas o muchas, y eso no quiere decir que tu vino es mejor o peor, simplemente distinto. Se escoge agave azul porque era el que más se utilizaba, porque es el que el que crece más rápido dentro de los agaves. Los agaves son unas plantas maravillosas y tiene más contenido de azúcar que otras variedades. Entonces, tienes más litros de alcohol al final, ¿no? Por cada kilo de materia prima. Lo siguiente es que tiene que estar registrado y regulado por el Consejo Regulador, que certifica cada botella, también cada fábrica, y ellos son los que hacen este trabajo muy complicado de ver, de dónde viene tu materia prima, si es, no es, qué cumple. Y además ahora tenemos un nuevo requisito que es agave sustentable. Las siglas son ARA, entonces antes de plantar tu agave tienes que ir, ver que sí el predio cumple con estos requisitos, que no estás depredando bosques o algo para poder poner agave, y luego ya el Consejo Regulador te lo certifica, y desde que plantas, desde el año 0, que toma 6 en crecer, el Consejo Regulador, yo cada año tengo que ir y decirle, oye, mira, Consejo, planté en este lugar, aquí está el documento del que sí puedo hacer uso de esa tierra, toda la parte legal la cuidan, aquí está la calidad del agave, cada año, mira, planté 10, pero cayó un rayo, ya nomás tengo 9 y así. Entonces el Consejo Regulador sabe exactamente cuántas plantas y quién las tiene. Ya que está listo para cosecharse o jimarse, emite un certificado que se llama pasaporte y con ese ya entra a fábrica. De esa forma cruzan la información, entonces saben que este agave está en esta botella de tequila. Y eso es interesantísimo porque la industria es muy grande, no nada más es allá están los que hacen sus tequilas y como en Insiders justamente ustedes hasta pueden fabricar tequilas con un cierto carácter o unas ciertas características para alguien que lo quiera, ¿no? Aunque ellos no sean tequileros o lo que sea, ustedes hacen eso. No nada más es la bebida, sino todo el proceso, ¿no? Y me parece muy interesante cómo hasta puede ser una industria para la que requieres mucha paciencia, ¿no? Desde luego, mucha paciencia, hay mucha cultura, hay mucha historia atrás de cada botella de tequila, ¿no? Porque así como yo heredo de mi mamá y de mi tía y de mi abuela, de repente tengo jimadores, por ejemplo, que también trabajaron para mi abuela, ¿no? Entonces, claro que me dicen Marietita, porque me conocen desde niña y no es ninguna falta de respeto, ¿no? También en esta zona todos los oficios se van heredando, entonces todos somos tequileros. ¿Y quiénes son, por ejemplo, los oficios más, digamos, importantes o los oficios que se necesitan para que esta industria suceda? Aquí decías, por ejemplo, el jimador, ¿no? Que es quien cosecha el agave. Sí, los jimadores son los mejor pagados en el rubro de campo. Se necesita todo, vaya, como toda industria, si le quitas una pieza ya no funciona, todos somos importantes. Los jimadores, lo que pasa es que los jimadores solamente existen para el agave. No hay otra planta que se coseche de esa forma, entonces a eso se dedican.
El agave azul, Tequilana Weber, tarda más o menos 6 años en madurar, pero es como un árbol de manzanas, ¿no? Tú ves el árbol y hay unas que están más rojas, unas que están menos rojas, entonces vas cosechando conforme vas viendo. Eso es lo que hace el gimador, o así se hacía antes, ¿no? A ver, este ya está listo, este ya lo saco. ¿Está maduro o no está maduro? Exacto, ¿no? Tampoco quieres dejar que tu agave se te pase porque pues pierdes 6 años, ¿no? Y tampoco lo quieres... Se echa a perder. Y sí, ya no se echa a perder, ya no lo puedes usar. Y también no lo quieres verde porque pues, es como hacerte tu jugo de naranja con naranja verde, no sabe tan rico, ¿no? Entonces, la labor de los gimadores es muy importante. Ahora ya no escogen uno por otro, ¿no? Ya se giman los predios completos por temas de tramitología y el agave te permite, también tiene un lapso largo entre que está maduro y se echa a perder de varios meses que te permite esto, ¿no? Entonces están los gimadores, pasando a fábrica tienes los horneros que se encargan de cocer el agave, pero a mí me parece que es súper importante los que están encargados de la destilación, porque en la destilación yo puedo obtener o perder muchos aromas, que claro que vienen desde el campo, la forma en la que lo cueces, cómo lo mueles, cómo lo fermentas, que las levaduras son mágicas también y súper importantes para los perfiles, pero pues al final si se equivoca el destilador, ya no sirve tu... Sí, todo el trabajo que hiciste antes se lo echó al plato. Todo el trabajo, ¿no? Entonces, ahora ya son ingenieros químicos, desde luego. Hay un laboratorio atrás que te está certificando y estás midiendo desde la materia prima cruda cada paso del proceso. Por ejemplo, decides... Antes mi abuela, ella decidía, ¿no? Le mandaban botellitas del jugo fermentado y ella decía, ya, ¿no? A puro probar. Entonces ya se iba a destilar, ¿no? Ahora ya mides. Ella era el proceso. Ahora ya mides. Sí, ella probaba cada lote, todo el proceso, todo el tiempo, ¿no? Aunque tenía ingenieros químicos y tenía su laboratorio, de todos modos ella estaba ahí al pie del cañón todos los días en la fábrica, ¿no? Viendo la calidad, claro. Sí. ¿Y de los destiladores hay algún otro paso adicional o ahí ya tenemos el Bueno, ahí producto? ya tienes el tequila blanco. Ok. Y luego ya te vas, si va a ser añejo, reposado, etcétera, ya te vas a barricas. Entonces también tienes el bodeguero y igual, ¿no? El consejo regulador, para que sea reposado, necesitas mínimo 2 meses en madera y después del año, 12 meses, ya es añejo y después de 3 años ya es extrañejo. El joven es una mezcla que técnicamente le llamamos en frío porque ya acabaron los procesos de calor, que son el cocimiento, la fermentación y la destilación. Lo demás ya es frío, ya no le metes calor. Puede ser blanco, usualmente es un blanco con un añejo, pero puede ser un reposado o un extrañejo y a eso le llamamos joven. Ok, esas mezclas. Y justo era algo que nos platicabas, que el tequila también ha cambiado y que hay muchos perfiles. Sí. O sea, que quizás antes era un tequila un poquito... ¿Qué sería me lo explicabas hace rato, pero qué es un tequila con carácter? Un tequila con carácter para mí es un tequila para gentes que estamos muy acostumbrados al sabor del agave, a lo mejor ya no somos tan jóvenes, que entendemos el sabor de la tierra, que queremos explorar un tequila a lo mejor con más alcohol, porque no vamos a tomar tanto, ¿no? Ya no estamos de fiesta toda la noche, entonces ya con 2 tequilas tienes, entonces a lo mejor tiene un poquito más de grado alcohólico y son tequilas que quieres tomártelos solitos. Claro. ¿No? Que ese es otro mito. Si es corriente, mézclalo. No, si quieres una margarita, hazte tu margarita deliciosa con un muy buen tequila, ¿no? Con lo que tú quieras, ¿no? Claro. Sí, que eso es muy cierto. Y ahorita vamos a hablar de la mixología porque tú justo es me encanta. tu mero Sí. mole y Sí, ahí me me vas a encanta. contar de dónde viene esa pasión. Pero sí, ese es uno de los mitos que yo había escuchado también, ¿no? O sea, que si te vas a hacer una margarita, una paloma, Exacto. alguna cosa bebida, pues que con el menos bueno, ¿no? Exacto. Pero es como si tú te vas a hacer una quesadilla y compras un queso muy chafa, pues no te va a quedar buena. Y por ejemplo, ahorita justo está este tequila con carácter, pero ¿qué otros tipos de tequila han crecido? ¿Cuáles son los que más exportan? ¿Cuáles son los que quizás están empezando a hacer también para generaciones un poco más jóvenes? Mira, las generaciones más jóvenes están volviendo porque, digamos que entre la generación de mis abuelos y la mía poco después, se empezó a beber mucho mezclado, ¿no? Y esto no nada más es con el tequila, la forma de beber cambia. Por ejemplo, mis abuelos tomaban tequila todos los días, sí o sí, antes de la comida, pero 1, y Claro. ya. 2 cuando mucho si era fiesta, ¿no? Y a lo mejor con la comida una copa de vino, eso sí los fines de semana, entre semana no me acuerdo que se abriera vino en mi casa, salvo a lo mejor algún cumpleaños o algo,
y quizá en la noche se volvían a tomar otro tequila. Y así se mantenían jóvenes. Y así se mantenían jóvenes, claro. Bueno, claro. mi abuelita también era muy de tequila. Muy de tequila, Sí. Y ahí justo ayer el esposo de mi mamá siempre lo tenía de su cómplice, de un tequilita. Un tequilita. En la comida siempre. Claro, pues mis abuelos siempre tomaron tequila. Mi abuela tomaba tequila blanco de 46, así, solito, ¿no? Bueno. Ahora ha cambiado mucho. Ahora tú te vas de fiesta y duras toda la noche y quieres pues no quieres terminar borracha, ¿no? Y quieres tomarte a lo mejor 5 o 7 copas y que las puedas digerir o soportar. Entonces son tequilas que tienen menos grado alcohólico, que son amables para coctelería, sí, pero hay otra vez esta vuelta a ver que estos destilados de tanto tiempo, de tanto cuidado, son para tomarse solos. Okay. Pero a lo mejor el paladar es diferente y los sabores que a ti te gustan son más dulces, más buscando la vainilla, entonces suelen ser productos que han pasado por madera que da estos sabores, ¿no? Y aquí viene el famoso nuevo cristalino, que todos estamos los tequileros muy contentos porque el Consejo Regulador todavía no nos pone los límites, entonces todos podemos poner cristalino en la etiqueta sin tanta regulación. ¿Qué es un cristalino? Usualmente son tequilas que han sido reposados, añejados o extra añejados, cada productor tiene su receta, y luego les quitas solamente el color, pero conservas el aroma y el sabor de un tequila reposado, pero que parece blanco, ¿no? Entonces, es una moda que le gusta a los jóvenes y está padre, por eso estos sabores modernos de tequilas vainillositos, a lo mejor con algo de maple, algo de nuez, muy dulces, comparados con un tequila blanco clásico, ¿no? Pero qué curioso que de pronto sea tan importante lo del tema del color, ¿no? Que a ¿Sí? lo mejor eso puede ser algo que de pronto se vuelve una nueva categoría, ¿no? Es correcto. Sí, Eso sí, está. sí. Y los mercados van cambiando y van migrando, no solamente en el tequila, y yo creo que es trabajo mío, tequilero, porque a eso me dedico, de estar pendiente de qué quiere mi mercado y darle un producto que le guste con la mejor calidad, ¿no? No porque no es como estoy acostumbrada a hacerlo, ya no lo voy a hacer. ¿Cuáles son los mercados que están más interesados fuera de México en el tequila? Sin duda Estados Unidos es nuestro mercado número 1, se consume más tequila en Estados Unidos incluso que en México. Wow. Sí, ¿qué tal, no? Sobre todo California, aunque hay otros estados donde se consume mucho, pero California es un mercado muy importante. Europa está creciendo mucho, Alemania, España, Reino Unido están aceptando muy bien el tequila. El más nuevo es Australia, entonces a todos nos encanta, ¿no? Ya ves que Australia es como muy divertido y tiene esto de naturaleza y todo, entonces todos los tequileros, sí, yo voy a Australia, claro, pues está feliz, encantada, ¿no? Aunque sea hacer una cata, aunque sea hacer una cata, no le hace, yo voy, no le hace que pague mi boleto de avión, a mí invítenme. Se vende mucho, esto también viene como consecuencia de tener ya la denominación de origen registrada, la marca de tequila de uso común. Finalmente fueron muchos años de trabajo de toda la industria, pero ya estamos viendo los frutos, ¿no? Entonces está bien padre. Oye, y en algún tiempo, pues justo que estaban vendiendo los tequilas que no eran, incluso en años recientes también en China se empezó a vender, espero que el tequila de acá, sí. O también eran copias, porque de pronto tenemos... Copias. Mira, yo no creo, a mí me tocó ir a China con una aventura muy divertida, justo a vender tequila. No estaba preparado el momento, no era el momento adecuado para China en ese momento, ¿no? Bueno, pero fue muy divertido entender cómo funciona el mercado chino. No creo que lo copien porque no es interesante todavía, ¿no? Okay. Pero sí va a ser interesante. Y justamente este es uno de los ejemplos de que hay que adaptar tu producto al mercado al que vas, ¿no? Entonces a lo mejor yo hago un producto para China y tú haces un producto para Alemania. No es que el tuyo sea mejor o el mío más corriente, los paladares, ¿no? son distintos. Los paladares son distintos, lo que comemos es diferente, lo que nos gusta es diferente, cómo bebemos también es diferente. Que ahí la pandemia nos enseñó también mucho, hubo un cambio muy importante en el consumo, aumentó el consumo del tequila, sí mucho, como del alcohol en general, pero fue muy curioso porque no es lo mismo un tequila para beber en el restaurante o en el antro que un tequila que bebes en tu casa. Claro. Entonces aumentó la demanda de tequila en general, pero de los tequilas que la gente conoce, que quiere comprar toda una botella. Ok, o sea, no tanto lo que te tomarías Por rápido, copeo. sino algo que quieres tener. Exacto. Para las visitas, para ti. Bueno, ahí no había visitas, pero... Sí, para ti. Por ejemplo, tú ves un tequila nuevo en un restaurante y dices, bueno, tráiganme la copa, si no me gusta ya no pido otra. Claro. Eso no lo haces fácilmente con una botella. Te pones mucho más picky. Sí, porque es más dinero, porque no me la voy a acabar, ¿no?
Entonces, no solamente, insisto, con el tequila, también con el vino o con el whisky. Es más difícil. Entonces vimos marcas que crecieron mucho y otras que desaparecieron, que su consumo era mucho en restaurantes y centros nocturnos, bares, todo esto, ¿no? Pero eso es muy interesante porque incluso para todas las industrias puede funcionar. Tú tienes que pensar cómo consume las personas tu producto o la categoría en general, ¿no? Claro, y hoy. Exacto. O mañana, ¿no? Porque a lo mejor lo que me funcionó ayer, hoy ya no me sirve. Y eso la pandemia creo que nos enseñó a todos. 100%. Y creo que eso es muy interesante en tu historia porque, bueno, venías de esta familia con un gran linaje tequilero, sí. De pronto esa marca es adquirida, ahora tienen su propia marca. ¿Cómo fue el proceso de crear una nueva marca después de haber tenido pues esta herencia, esta tradición, ¿no? Fue muy interesante porque no nada más es crear una marca, es que tú ya tienes una receta. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, si es un pastel, tú ya sabes cuántas tazas de harina por cuánto de almendra y te queda el pastel. Entonces, de pronto no solamente tengo que cambiar el nombre y la imagen, sino que tengo que cambiar la receta. Claro. ¿No? Y ahí es donde empecé a estudiar para ser maestra tequilera. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se vende la empresa, mi mamá y mi tía vendieron sus acciones mucho antes de la adquisición ya final de Brown-Forman. Como todo es muy común, firmas ciertos non-compete, que ahí tú me ayudas cómo se dice en español. Sí, acuerdos de no competencia. De competencia, ¿no? Sí. Entonces, cuando termina este acuerdo de no competencia, de destilar agave, dicen, bueno, ya es momento, ya tenemos nuestros agaves, vamos a hacer tequila. Sale, padrísimo, sí, todos muy felices, vamos a hacer tequila. Ok, ahora, ¿qué tequila? ¿Cómo lo quieres? ¿A qué quieres que sepa? Entonces me fui a diferentes fábricas que tienen distintos equipos, distintos procesos. Para sacar el perfil del blanco nos tardamos 2 años. Okay. Yo y el ingeniero químico que trabajó muchos años para mi abuela, que en ese entonces felizmente ya estaba de freelance, entonces aceptaba proyectos especiales como este, y fue un trabajo muy divertido porque ahí aprendí la magia de las levaduras, aprendí la magia del agave, de cómo los sabores se van transformando, cómo tú puedes desde el agave cocido, que lo pruebas cocido, conociendo cómo trabajan tus equipos, puedes tener esta idea de mi tequila va a saber a esto, y a la hora que lo tienes en la copa y te sale lo que tú tenías en la mente, para mí sí es mágico, ¿no? Y este proceso de 2 años, ¿qué era lo que le tenías que mover por aquí, por allá? ¿O por qué, digo, no sé si es mucho o poco tiempo para diseñar un tequila? Pues es mucho. Okay. Bueno, para mí es mucho, porque tienes el agave ya maduro, ¿no? Entonces el agave está así de, ya voy, y tú no, espérame. Bueno, porque los equipos son diferentes, la forma de cocerlo, molerlo, fermentarlo, cambia el sabor de la materia prima, del agave en este caso. Una vez que ya los conoces, ya decides, pero yo no podía saber sin probar, porque el sabor de un tequila de laboratorio, que son los pequeños batches que haces a lo mejor con 30, 40 kilos de agave, saben muy diferente, no es como la cocina. Esto es para mí así como mágico e irreal. No es como en la cocina, donde tú tomas una receta de un pastel y si le pones por 10, vas a tener 10 pasteles iguales. Con el tequila no pasa así. Cuando tú haces poquito, sabe muy diferente. Sabe muy diferente a cuando haces ya industrial. Entonces me metí a una fábrica, a ver, ¿cómo es tu proceso? Y iba Sebastián conmigo. Él me decía, no, a ver, vamos a subirle al horno, vamos a bajarle la temperatura, vamos a hacer esto, acorde a lo que yo le había platicado. Entonces él fue mi primer maestro informal, de él aprendí muchísimo, de cómo el mover la temperatura o el tiempo afectan muchísimo en el sabor, ¿no? Después la fermentación, la destilación, y ya que tienes como la idea de esta fábrica que te da, ahora ya muevo estos equipos o cambio la levadura, que ese fue otro trabajo. Nosotros usamos levaduras que ya tenemos desde luego guardadas, leofilizadas, pero que son levaduras de nuestros propios agaves. Okay. ¿No? Eso no es tan común en la industria. Entonces eso me da un sabor diferente. Que tú es una forma de ponerle tu sello. Exacto. ¿Y en algún momento de este proceso de 2 años dijiste, ¿en qué me metí? ¿Ya me voy a auxilio? Bueno, sí, muchas veces, porque además es una empresa familiar, ¿no? Entonces, tienes las cabezas claras, que son las dueñas, que son mi mamá y mi tía, y de repente yo digo, es que vámonos para la derecha, y te dicen, no, izquierda. Pero es que yo digo que la derecha, yo soy la que estoy aquí en el frente de batalla, ¿no? No, izquierda, ¿no? Entonces, de pronto tienes que alinear, ¿no? A la empresa que tiene un orden y debe ser por algo, ¿no? Entonces, de repente yo decía, bueno, si somos 10 y nomás yo digo que no, seguro yo soy la equivocada, ¿no? Y muchas veces sí, era yo la equivocada, muchas veces no.
No somos 10, somos 6, pero bueno, los que Claro. estamos ahí en el consejo de administración. Y sí, mi mamá y mi tía desde luego nos oyen a todos y valoran y deciden, claramente deciden, y si están equivocadas o no, bueno, pues asumen como cualquier empresa las consecuencias del éxito o del fracaso, ¿no? Entonces, O sí del es aprendizaje, difícil. como dicen. Como dicen ahora, ¿no? Sí, sí es muy difícil. De pronto sí. No fueron muchas veces. Otra de las cosas que no sabía que sabía es la pasión que tenía yo por el tequila, ¿no? Entonces, de repente me dicen, ¿y si no hubieras sido tequilera, qué serías? Yo me quedé así como... Tomadora de tequila. Exacto, como coctelera, ¿no? Mixóloga, no sé, ¿no? O sea, sí, realmente el tequila es una pasión. Y eso es muy bueno, porque cuando tú tienes bien claro cuál es tu propósito, cuáles son las cosas que te mueven, cuál es lo que realmente te genera pasión, pues es más fácil no salirse ante los diferentes obstáculos, ¿no? Pero ahí es, ¿tú qué crees que sería importante? Porque tú tienes esta empresa, pero ahora también fundaste una donde tu hijo es tu socio, que es justamente Insiders. Sí. Y ¿qué crees que es importante para trabajar bien con la familia? Porque hay muchos que, bueno, si luego algunos ni en las comidas familiares se llevan bien, ¿qué se van a llevar bien trabajando? Sí, tengo de esos también, ¿no? Bueno, es mi socio, pero además es mi jefe, técnicamente, en Tequila Insiders. Él es el director general, yo estoy en la parte creativa del tequila, ¿no? Yo creo que reglas claras es muy importante, ¿no? Donde tu puesto es esto y a ti te toca esto y hasta aquí, y luego respetarlas. Claro. ¿No? Eso es muy importante. Hasta ahora, aunque desgraciadamente mi mamá y sus hermanos sí tuvieron un pleito familiar que desgarró la empresa y la familia, nosotros en esta generación yo creo que ya aprendimos que eso no está padre y sí nos llevamos muy bien. Somos 4 primos hermanos, 2 hijos de mi mamá, yo y mi hermano que es más pequeño, y mi tía Gabriela tiene 2 hombres que también son más chicos que yo. Todos trabajamos, todos estamos como iguales en ese sentido. Y la verdad es que sí hemos logrado mantener lo del trabajo en el trabajo y la familia con la familia, porque aunque no te pelees, no está padre que sea Navidad y tú estés platicando de botellas y tapones. Claro. Que esa ¿No? es una regla importante, ¿no? Sí. Poder seguir teniendo esa relación personal. Justo el esposo de una de mis amigas decía que el fin de semana, cuando de repente en una comida familiar veía a su papá y tenían un laboratorio en conjunto, que él decía, el papá le empezaba a hablar de trabajo, le decía, aquí no, el lunes, Sí, el lunes, a la hora que quiera. Sí, es importante, ¿no? Y cuando somos los hijos que se los tenemos que decir a los papás, cuesta más trabajo. Claro. ¿No? Entonces, por eso las reglas. A ver, sentémonos. Hay muchos asesores que te ayudan, que son valiosísimos a eso, que son como referees, ¿no? De la cancha, donde yo digo, tú dices, a ver, no, vamos a hacer así para decidir cuáles son las reglas. Ya tienen las reglas, ahora sí, todos juntos a vivir en santa paz. Entonces, ahí quienes tengan empresa familiar o piensan Sí. hacerla, anoten esas 3 reglas claras, separar la parte familiar del negocio y tener buenos asesores que les ayuden a ser intermediarios, ¿no? Exacto, Que no haya tanto exacto, ponche. ¿no? Y también saber, en caso de decisión, así como el voto, ¿no? De calidad, ¿quién la tiene? ¿No? Si estamos mitad y mitad, ¿quién decide y por qué? ¿No? Claro, que eso a veces puede ser mucho en las canchas, ¿no? Sí. O sea, si tu cancha es el campo, pues tú decides porque le sabes Exacto. a eso. Si tu cancha es el marketing, tú decides o tú tienes la última palabra porque esa es tu cancha. O sea, aunque escuches a todos, Exacto. pero sí delimitar bien las canchas también, ¿no? Creo que eso es Sí, eso importantísimo. ayuda mucho, ¿no? Entonces yo estoy en campo y alguien llega, por ejemplo, con mi hermano y le dice, oye, tengo este nuevo producto fertilizante que hace maravillas. ¿Sabes qué? Habla con mi hermana. Ahí te va, ella se encarga. O viceversa, oye, tengo esto, eso le toca a Alejandro, mi primo, por favor habla con él, ¿no? Claro. Y ya en persona, oye, la verdad, hermana, sí, este chavo sí necesita echarle la mano, eso ya saca entre nos. Yo ya veré si sí o si no. O, ¿sabes qué? No lo conozco, lo conocí en una expo, me pareció interesante, tal vez te sirve el producto, ¿no? Que también se vale. Sí, tener el contexto para pues también poder decidir. Uh-huh. Oye, y en esta parte de Tequila Insiders, yo sé que no se puede decir se puede decir el pecado, pero no el pecador. Sí. Pero cuéntanos una anécdota de algo que te hayas dicho, oye, esto ha sido divertidísimo de crear un tequila para alguien. Bueno, primero como te platicaba, fue algo que sucedió, que la vida me llevó, que mi hijo me empujó y se lo agradezco muchísimo. Fue una cata inesperada, nada más. Eso sí se puede decir. Sí, una cata inesperada porque dejaron plantados, la compañía con la que iban a trabajar los dejó plantados. Entonces ya estaban en Guadalajara, la cata era el otro día, así, y me habló este muchacho, sobrino de una muy amiga mía, de me urge, por favor. Y yo, órale, sí, porque me encanta hablar de tequila. La verdad es que
me va a regañar mi jefe, o sea, Bruno, yo pago porque me alquilen, pero bueno, yo pago y él cobra. Exacto. Y todos somos felices, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mucho, es algo que creo, es una muy buena herramienta, justo para lo que decías hace rato, para dar a conocer más de lo que es el tequila, en general, ¿no? Al público, las catas. Entonces, sí, cuando tengo oportunidad de dar una cata, me apunto. Y este fue el caso. Y ahí surgió que sí querían que les hicieran un tequila y que era completamente diferente a los tequilas de la familia, ¿no? Esto es un tequila muy moderno, lo que nosotros hacemos es muy clásico, con mucho carácter. Entonces fue así y Bruno me aventó al ruedo, mi mamá puede, sí, claro, ella es súper poderosa, y luego yo, mijito, no, sí puedes. Sí se pudo, ya tenemos muchos más clientes, casi todos son extranjeros, que por obvias razones necesitan pues un brazo operativo en México, que somos nosotros. Tenemos un par de clientes nuevos mexicanos, que eso está padre también, que no es su industria principal, que se dedican a otras cosas, pero quieren hacer tequila, porque hacer tequila es mágico, ¿no? ¿Pero alguna vez te han dado una descripción rara de lo que quieren de su tequila o alguna cosa que tú digas, híjole, ¿esto cómo le voy a hacer? Sí me ha tocado una así de, oye, ¿y no se puede que sepa a fresas con crema? Y tú así de... pues lo voy a intentar, ¿no? Oye, y que sea blanco y... bueno, ahora el rosa es un tema muy de moda, ¿no? Empieza a haber tequilas rosas y ahí es un tema bien interesante porque sí puedes poner colorantes, está permitido por el Consejo Regulador y la norma, pero no quieres poner colorantes porque no le quieres decir a tu público que tu tequila es coloreado, ¿no? Entonces ahí entran, por ejemplo, barricas de vino tinto o usas a lo mejor extractos de Jamaica, pero entonces eso te altera el sabor. Claro, vas a ver a Jamaica o a vino tinto. Y hay unos que se precipitan. Entonces hasta abajo tienes aquí tu natita, bien padre, ¿no? Entonces, agite, pues no está padre. Entonces, ese es todo un reto, los colores. Wow, eso está súper interesante. Ya podemos llevar de tarea así como para ir aprendiendo, probar de los diferentes y a ver si encuentran por ahí también uno. Y lo que me dicen mucho es que quiero que sea artesanal, pero suavecito. Y para mí es como que me lo pides, quiero que sea negro con poquito blanco, ¿no? O sea, los sabores y los perfiles que yo logro con equipos artesanales no son perfiles modernos, no son tequilas suavecitos, ¿no? Entonces ahí es donde, sí, ok, ya. Pero como ese ya me lo han dicho mucho, ese ya lo entiendo. Ya lo tienes bien amarrado. Eso está padrísimo, porque sí es como una especie de alquimia. Oye, justo antes de pasar a una receta, porque pues como estamos en el mes patrio y tenemos una super maestra tequilera, super mixóloga acá, te vamos a pedir una receta. Justo antes... quería preguntarte sobre un esquema que yo conocí por ti, que es justamente el tema está empezando apenas en México, todavía no está regulado, hay algunas empresas que lo están haciendo, incluso por ahí en algún momento también era una de las ideas que tú traías, es el tema de la inversión financiera en agaves. Sí hay varias empresas que lo hacen. El agave ahorita es un gran negocio, sí. Yo lo que les recomiendo, que aprendí de ti, lee las letras chiquitas. Ok. ¿No? Porque muchas veces no es que no las pongan, es que o no las explican como deben o no las queremos entender, porque muchas veces nos gana la ambición. Y yo creo que esto lo has visto en muchos instrumentos financieros. Claro. Y el agave no es la excepción. O sea, ¿cómo funciona nada más el esquema para que la gente entienda? Normalmente es yo te doy dinero más bien tú me das dinero, yo planto agaves y como ahorita el precio del agave está altísimo por las nubes, entonces tu TIR es de tanto %. Pero ¿qué pasa? Yo te digo lo que me cuesta hoy plantar, cuidar, cosechar todos estos agaves y a cómo lo vendo, ¿no? Y entonces tengo un rendimiento maravilloso. Lo que no te cuento es que el agave es un producto que sube y baja de precio como todo, con oferta y demanda. Claro. Lo que no te cuento es que por diversas razones lleva muchos años muy caro, pero que esto va a empezar a cambiar. Que nadie te puede decir hasta dónde va a llegar. No es como los futuros en Chicago, donde yo me meto y veo cómo va a estar el maíz. O como CETES, que cuando contratas ya sabes cuál va a ser la tasa de interés, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, hay productos agrícolas donde sí hay forma de tener una idea más clara de cuando yo venda, más o menos cuál va a ser el valor en ese momento del mercado. Desgraciadamente en el agave, aunque sí hay quien proyecta estos futuros, la verdad es que le atinan. Ok. ¿No?
Entonces, si de pronto yo sigo a tal o cual persona que lleva 2 o 3 años diciendo que va a seguir subiendo y sigue subiendo, pues yo creo que él tiene la bolita de cristal. Pero es muy difícil hacer pronósticos económicos en general, ¿no? Es muy difícil. Y con el agave más, ¿por qué? Puede venir una plaga, puede venir una inundación, o como ahorita, una sobreproducción. ¿Por qué? Porque tiene muchos años muy caro, entonces gentes que no se dedican al agave, hablando en términos de tierra, que tenían maíz o caña o qué sé yo, empiezan a poner agave. Entonces, ¿qué va a pasar? Oferta-demanda, claro. Cambia. ¿Cuándo? No lo sé. Sí es un negocio muy noble, sí. Yo empecé en este negocio porque tengo muchos tequileros que requieren la materia prima, claro. Que me empiezan a decir, oye, plántame mis agaves porque yo no vivo en México, ¿no? Y luego empezó a llegar gente a decirme, oye, ¿tú conoces estos? ¿Tú los haces? Entonces fue cuando me puse a investigar. No es que sea un fraude como una pirámide o tal, pero sí hay que tener cuidado con cuándo recibes tus rendimientos y estos rendimientos, cómo están respaldados. Sí, y justo tú que entiendas lo que dices ahorita, ¿no? Siempre hay que entender muy bien el activo de inversión. Uh-huh. ¿Qué le mueve? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Incluso, pues, ¿en qué casos puede ser una pérdida total, no? O sea, si claro. Se quema toda la cosecha, pues ahora sí que ¿y ahí qué pasa con tu dinero? Exacto, ¿no? Entonces, muy importante las letras chiquitas y padrísimo conocer un poquito más de toda esta industria que es tan extensa. Así es. Pero bueno, para que ahora sí se nos vayan así a festejar este mes patrio, porque algunos nada más celebran el 15 y otros se lo agarran casi del primero hasta que se acabe el mes. Claro. Cuéntanos alguna de tus recetas favoritas de mixología. Digo, tú has hecho con todo, hasta con tés y sí, con... ¡Qué delicia! Sí. Y con té queda muy rico, ¿eh? Justo sí. Cuando fui a China tuve que experimentar esa parte de los tés. Mira, pues como es el mes patrio, vamos a arrancar con el rojo, que a mí me gusta mucho. Un concentrado de Jamaica, tan dulce como te guste, yo no le pongo mucho dulce, depende también el tequila, en una coctelera. Ese, por ejemplo, ¿con cuál de los huizaches lo Con el blanco. Con el blanco. ¿No? Entonces pones tus hielos en la coctelera. Yo uso los jiggers, los típicos, ¿no? El grande y el chiquito. Entonces pongo 3 del grande de Jamaica concentrada, no diluida como para agüita, sino así como cocidita y coladita. Como el que luego usas para el agua. Para el agua, exacto. Bueno, yo uso Jamaica natural porque las pulpas vienen endulzadas. Ah, ok. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la Jamaica? Que tampoco es tan complicado. De eso pongo 3 partes por una de tequila y un dash de jarabe natural, lo que te guste. Y lo shake, lo sirves en una copa martinera y queda precioso porque es una espuma rosa, ¿no? Y entonces tienes tu líquido rojo y una espuma rosa muy bonita. Y suena delicioso y además padre porque es rojo y eso es padre. Otro que es de los más pedidos en mi rancho, que ya te haré cuando vayas, es el carajillo, pero versión tequila. Oh, a ver, ¿ese cómo es? Entonces, ese es rico. Yo uso añejo o reposado, en este caso, un shot expreso, igual en la coctelera, un shot expreso, una medida de tequila con añejo, me parece que queda muy bien, y una medida chiquita de frangélico. Ok. ¿No? Y luego lo sirves con un poquito de chocolate, pero de chocolate mexicano, del de metate, del artesanal, molidito encima. Ay, así es escarchado. Sí, y queda... Es hasta postre, casi. Hasta postre. Sí, ese es para después de comer. Otras recetas que son ricas, por ejemplo, va muy bien con cacahuate, ¿no? Entonces depende ahí qué tan dulce lo quieres, tipo un martini que te sepa un poquito más a pan. Ese con reposado queda muy rico, con un toquecito de canela. Acabo de hacer uno de toronja con romero, como una paloma, haz de cuenta, pero con una varita de romero nada más. O sea, la paloma que hacen los extranjeros, porque para nosotros es squirt con tequila, pero en Estados Unidos usan jugo de toronja. Entonces, jugo de toronja, agua mineral, tequilita, ahí sí blanco, y le metes una ramita de romero. Y queda delicioso riquísimo. Y muy refrescante, ¿no? Entonces ya tenemos esas opciones para el mes patrio. El de Jamaica, el carajillo estrella, sí. Pues digamos paloma romero, o sea, ¿cómo le pondrías o cómo le llamas tú? Pues paloma con romero. Soy muy mala para los nombres, ¿eh? Yo soy buena para la receta. Paloma con romero. Y ¿tú cuál es el tequila que sueles tomar, no sé, en blanco. La tarde de los ¿tú eres más blanco? ¿De los muchachos? ¿Tú eres más blanco? Yo soy de blanco, yo me lo tomo solo. Aunque sí hago muchos preparados tipo smoothies, ya sabes que están muy de moda, de fruta, pulpa de fruta. Ahí es donde uso mucho té. Con el calor que ha estado haciendo terrible, se antoja algo así como muy fresquito, ¿no? Entonces, frapeado con cualquier pulpa
mango, fresa, frutos rojos, tequilita y en la licuadora, por ejemplo, y te quedan unas margaritas frozen muy ricas. Ay, qué rico. También y aparte eso como naturales. mucho, sí. Eso suena muy bien. Oye, María Elisa, pues muchas gracias de verdad por compartirnos tu historia. Y te quería pedir algunos consejos, ahora sí que aprovechando el panorama, Claro. para mujeres que estén en industrias pues, que sean predominantemente masculinas, ¿no? ¿Qué pasa con muchas? ¿Qué pasa con el tequila? Pasa con las finanzas y pasa con muchos sectores. Pues mira, seguramente no va a ser muy popular, pero explota ser mujer, ¿no? Ok. Muchos hombres que están no acostumbrados a tratar con mujeres normalmente no saben, entonces explota tu parte femenina, ¿no? En buen plan, sin ponerte desde luego en plan menos, ¿no? Pero no tengas miedo a vestirte como mujer, a decir soy mujer, pero también sé de esto, ¿no? Entonces los vas a sacar de balance, ya no van a saber qué hacer, como hay una mujer que dice que es mujer, o sea, ¿no? ¿Qué onda? Entonces eso es importante y también, como te decía, el tema del cupo, ¿no? Tú estar consciente de lo que tú te mereces como persona, no porque seas hombre como profesional o mujer, como profesional, ¿no? Entonces yo tengo estas capacidades, úsalas, porque las mujeres, y por ahí tenemos otras expertas que les he aprendido mucho eso, tendemos, cuando menos enseñaron, a calladita te vas más bonita, no seas presumida, ¿no? Entonces no, presume lo que sabes, dilo. Demuéstralo, claro, porque al final, pues si nadie conoce tus talentos, ¿cómo los va a aprovechar el mundo? Claro. 100%. Oye, pues qué rico platicar contigo. Sí. Y ahora sí que nos vamos a ir a echar nosotros tequilear. nuestra propia salud. Y Perfecto. pues bueno, gracias por estar por acá. No, y hombre, espero que en algún gracias a momento vengas a platicarnos un poquito más de tus experiencias y de tus diferentes y hacemos negocios. una cata. Una cata. Va Justo. que va. Pues les mandamos un beso. Si se quedan con alguna duda sobre el tequila, sobre esta industria, o si le quieren preguntar más cosas a María Elisa, déjenlas en los comentarios y con gustísimo se las respondemos. Nos vemos la próxima semana. Bye.